ahorita acabamos de leer Hechos capítulo 17, versículo 11. Y ahí habla el hermano Pablo de que llegó a Berea y dice que estos en Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y cuando el apóstol les predicó, dice que ellos fueron y escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos, hermanos, a hablar unos instantes sobre la única autoridad que nosotros reconocemos como doctrina en nuestra denominación, nuestra iglesia, que es la palabra de Dios. Hay diferentes doctrinas, hermanos, diferentes interpretaciones, y yo siempre he dicho que es muy respetable. Sin embargo, nosotros hemos creído a esto, hermanos, que la única autoridad de enseñanza es la palabra de Dios. Y vamos a verlo por qué. En algunas otras iglesias hay un colegio, hay un magisterio y tradición y Biblia. En otras está una asociación de ancianos, la Torre del Vigía o la October, allá en Estados Unidos, que de ahí saca la enseñanza. En otras son algunos libros como El conflicto de los siglos de Elena White, y que rige a la iglesia del séptimo día. Y si alguien sale de esa enseñanza, ya no es católico, o ya no es testigo de Jehová, o ya no es sabático. Es dogmático, así se le llama. Es un dogma que escribe un grupo de personas interpretando las sagradas escrituras. Y eso es respetable y es bueno para ellos. Lo malo está en que digan, este libro supera a la palabra de Dios. Ahí sí, ya, hermanos, se está saliendo del orden. Y si ustedes escuchan, hermanos, o leen o investigan, van a encontrar eso. Dice, la Biblia es menos que la iglesia, porque la iglesia hizo la Biblia y no la Biblia la iglesia. Por eso hemos leído esta parte, porque nosotros no somos dogmáticos, o sea, no tenemos un libro a nivel nacional, a nivel internacional, que nos llegue cada mes para que de ahí nos dirijamos a la feligresía y no nos salimos de ahí. No, hermanos, gracias a Dios nosotros estudiamos la palabra de Dios, y aunque no tenemos, hermanos, ese dogma, ese libro que nos envíen, si usted va a Chiapas, si usted va a Tuxtla, si usted va a México, si usted va a Estados Unidos, a una iglesia evangélica, si usted va a Guatemala, si usted va a Francia, en una iglesia evangélica que lo inviten a predicar, hay comunión de doctrina, hay comunión de espíritu, y esa es la enseñanza, hermanos, que la Biblia, y solo la Biblia, nos ha dado, como algunos textos vamos a leer. Y en esta ocasión quiero leerle por lo menos 5 textos o 6 textos de la cual nosotros nos hemos afirmado en nuestra fe para decir que solo la Biblia es la única autoridad que nos rige como pueblo evangélico. No despreciamos la enseñanza de grandes maestros, de grandes escritores. Nos sirve como ayuda, grandes predicadores y maestros de la iglesia, pero jamás ponemos sobre la Biblia la autoridad de ellos. La Biblia es la autoridad. Y el texto que leímos es muy claro. Dice el apóstol Pablo, él mismo dice, llegamos a Berea y estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice el apóstol.
cuando les predicamos la palabra, ellos fueron e investigaron en la palabra de Dios si estas cosas que les habíamos dicho eran así. Y vamos, hermanos, a leer algunas partes de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué la Biblia es nuestra autoridad y la única inspirada por Dios, como dice Timoteo? Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 18 en adelante, ahí dice el apóstol que testifico, dice, que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose a la Biblia, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quitare palabras de esta profecía, de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18 al 19. Estamos viendo la Biblia como única autoridad del pueblo evangélico. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 17, cuando él escribe a Timoteo, él le dice a este joven, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Estoy resumiendo los 4 versos. Porque toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermanos, ya no hay otro libro, no hay otro hombre que pueda decir, aquí voy a poner esto, miren. Con todo respeto, también están los mormones, y ellos, hermanos, no pueden leer la Biblia si no leen el libro del Mormón. Está primero el libro del Mormón y luego van a la Biblia. No sé cuántos han leído esos libros. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de verlo, de leerlo, de aprenderlo. En un 60% la doctrina de los hermanos del séptimo día, de los testigos de Jehová, casi toda la enseñanza y la doctrina de los mormones. Y hermanos, ellos no se pueden salir de esos libros y después van a la Biblia, porque si se salen, entonces ya no eres de su iglesia. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que aprendiste de las Sagradas Escrituras y te persuadiste desde niño, ahí tienes que permanecer. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 y versículo 39 también le dijo en su predicación a la gente, ustedes saben bien este texto, dice, escudriñad las Escrituras porque ellas, dice, son las que dan testimonios de mí y también son las que dan vida eterna. San Juan 5:39. Hermanos, hay libros de la Biblia, hermanos, muy buenos de profecía, de apologética, exégesis, y de todo, hermanos, lo que abarca la Biblia. Pero nunca, hermanos, vamos a poner otro libro, otra doctrina, otra enseñanza, otro maestro fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos a la Biblia como única autoridad? Repetimos, en la iglesia popular, que vamos a llamar así, está el magisterio, está la tradición y está la Biblia. Y ellos dicen, primero la tradición, primero el magisterio, luego la tradición y después la Biblia. No puede ser la Biblia primero. Nosotros decimos no. Primero es la palabra de Dios.
Ahora dice Marcos 7:9. Marcos 7:9 dijo Jesucristo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir, ¿qué dijo? Vuestras tradiciones. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir vuestras tradiciones. Marcos 7:9. Hemos leído por lo menos 4 textos donde la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, es la que rige nuestra fe. En Mateos capítulo 24, capítulo 35, nuestro Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo, hermanos, las dispensaciones, la predicación y todo lo que se hace en esta tierra, los cultos, todo va a desaparecer. Terminará este periodo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos leído algunos textos de el Nuevo Testamento, pero miren que el texto de Apocalipsis, donde dice nadie le añida y nadie le quite, es una copia fiel casi de Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, que esto está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios por medio de Moisés le dice al pueblo, Deuteronomios 4, 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice, no añadirás y no disminuirás. Ojalá tuviéramos tiempo, o Dios nos permite, hermanos. Parece que ya también tengo ahí un estudio sobre por qué nuestra Biblia tiene 66 libros y por qué la Biblia católica tiene 77 libros. Todo eso, hermanos, es interesante que uno lo aprenda, porque si tú le dices a alguien, ¿por qué haces esto? Porque la Biblia me lo ordena, y te va a decir un texto, Sabiduría 4:5, te va a decir, es que mi Biblia no lo tiene. Ya viste, pues, tu Biblia no tiene sabiduría, dice, y te vas a quedar, vente, porque tu Biblia le falta sabiduría. Hay un libro que se llama así. Están los libros deuterocanónicos, apócrifos. Apócrifo quiere decir escondidos. Son libros históricos muy valiosos, hermano. Yo lo he estudiado todos y los tengo resumidos todos. Muy valiosos. Pero tenemos que estar seguros si son inspirados, que eso es otra cosa, o son hechos por un autor nada más. Y en una oportunidad que tengamos, hermanos, vamos a estudiar esos libros. ¿Por qué no aparecen en la palabra de Dios? Por último, hermanos, estábamos viendo que el fundador del cristianismo, vamos a llamarle así, que es Pedro, al pueblo de Israel, porque Pedro se fue a los israelitas a predicarle, y Pablo a los gentiles, que no son israelitas, que somos nosotros. Los dos, ellos, hermanos, tuvieron como única autoridad la Biblia. Y aquí lo hemos visto nosotros, lo que dice el apóstol Pablo. Él no le dijo, miren, ¿qué van a investigar? A ver los de Berea. ¿Qué vas a investigar si nosotros somos los que nos mandó Cristo? Estuvimos con Cristo, pudo decir el apóstol Pedro. ¿Por qué vas a investigar en la Biblia? No, al contrario, dijo, miren, estos sí sabían lo que hacen, porque fueron e investigaron en las Sagradas Escrituras si era cierto lo que nosotros les estábamos predicando.